Un placer. Un placer, Willy, acompañarlos. Así que, muchas gracias. Estamos Flor. con Florencia Barragán. Así que acá estamos. Florencia, puntapié inicial, como siempre. Bueno, gracias, Willy. Ministro, recién arrancamos el programa hablando de la guerra en Medio Oriente y también confianza del consumidor, los datos de desempleo. Vos venís siguiendo tema empleo. Quería saber qué análisis hacías del último dato que dio a conocer el INDEC. Bueno, te hago una referencia sobre lo que dijiste de la guerra del Medio Oriente, ¿no? Porque de hecho lo vimos en la Argentina Week la semana pasada, que hay una dimensión de Argentina que por ahí hasta ahora no le habíamos dado mucha bolilla como una ventaja competitiva de Argentina, que es su ubicación geográfica. No sé, Argentina está como fuera y lejos de cualquier conflicto. O sea que Argentina es uno de los países con mayor reservas de gas del mundo. Y entonces cualquier país que está tratando de asegurarse su suministro de gas de un lugar estable, ¿no? Y seguro, bueno, no aparece ningún país más seguro del mundo que Argentina, porque obviamente Rusia tiene sus problemas, Qatar, que era, digamos, una de las fuentes más seguras, ahora, bueno, tiene los misiles, ¿no? Pasando por arriba, entonces creo que eso es como una ventaja. Te hago este comentario porque mencionaste que estaban hablando de ese tema y me parece que es importante que entendamos que eso es un cambio quizás de una cosa que es bastante trágica, pero que en realidad Argentina en cierto sentido la termina favoreciendo. Sí, y además, en un momento donde Argentina está saliendo a buscar estas inversiones para desarrollar el gas natural licuado. Absolutamente, absolutamente. Así que creo que digamos complementa, digamos, todo cosa extraordinaria que está pasando en recursos naturales y en energía, simplemente lo potencia, me parece muchísimo más. Y lo potencia además, pues yo digo, el gas argentino no va a ser más barato, va a ser más caro, claro, para el mundo, porque va a tener una prima de seguridad, entonces me parece que eso también está buenísimo. Pero vos me preguntaste sobre el empleo, entonces a mí me parece que está buenísimo empezar con eso. Primero porque nosotros sentimos que por algún motivo, ¿no? Obviamente, digamos, hay mucha discusión en los medios, se había instalado de alguna manera, creo que fue Domingo Cavallo el que primero lo empujó, esta idea de la estanflación, ¿no? Entonces yo lo primero que arranco es decirte, no estamos en ese proceso. O sea, la economía argentina creció durante el primer año de Javier Milei, esto ya lo sabemos, seguramente ustedes lo han discutido, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, pero creció 6,6% en el primer año y creció 3,5% en el segundo año, ¿no? O sea, con un crecimiento muy fuerte. Después hubo como un achatamiento durante todo el periodo del ruido electoral. Exactamente. Después empezó a retomar la senda de crecimiento sobre el final. Entonces, bueno, terminaste el segundo año del mandato de Javier con 3,5%. O sea, si esa es esta inflación, 6,6 y 3,5, te digo, después de 15 años que Argentina no crecía, que un gobierno en sus primeros 2 años te dé más de 10 puntos de crecimiento, me parece que no lo pondría en esa categoría. Me parece que ahí ya arrancamos mal en la caracterización. Y después, si vos mirás el reglamento de expectativas de mercados del Central, que seguro ustedes lo miran, que están esas proyecciones del producto, por ejemplo, más o menos está puesto como que Argentina va a crecer 1% por trimestre. Eso más o menos es lo que están. Ya no es Federico Sturzenegger. Sí, cerca de 4 anual, ¿no? 4 anual. Entonces, por ejemplo, si nosotros ese crecimiento del 1% trimestral se mantuviera hasta el fin del mandato, que ya simplemente es un ejercicio de Excel que uno podría hacer, pero que es interesante porque Javier terminaría su primera presidencia con la economía 20% más grande, ¿no? Después de 15 años de estancamiento. Entonces digo, para poner, eso te lo arranco. ¿Y por qué, Flor, te lo pongo en el contexto de tu pregunta del empleo? Porque es bastante implausible que una economía que esté creciendo de esa manera tenga un problema de empleo. Y de hecho nosotros, creo que me lo estás preguntando, porque yo saqué un tuit hace unas semanas con los datos hasta el tercer trimestre. Los del cuarto vinieron más flojos, pero hasta el cuarto trimestre, que mostrábamos que Argentina en los primeros 2 años de Javier Milei había creado 200.000 puestos de trabajo por año, que me parece que es bastante, digamos, es más o menos lo que la gente que entra a la fuerza laboral. Por eso cuando vos ves la EPH, la tasa de desempleo está relativamente constante. Bueno, ¿eso qué te quiere decir? Que más o menos la gente que va entrando al mercado laboral encuentra trabajo, ¿no? Ahora subió un punto en el último dato, así que esperemos que eso sea simplemente una cosa transitoria y que se revierta, porque además como el proceso de crecimiento sigue, siempre, por supuesto, cuando un número laboral no te viene tan bueno, no está bueno, pero bueno, esperamos que el proceso de crecimiento lo revierta eso. Y después hay toda una discusión
Para mí bastante interesante en el tema de empleo es porque se ha dado como una migración, ¿no? De más de los trabajos formales a los trabajos independientes, etcétera. Que no, aprovecho para decirte que no es una cosa estrictamente solo de Argentina, porque el mercado laboral va cambiando en todo el mundo. Por ejemplo, estaba en una discusión en Estados Unidos la semana pasada, ellos decían, por ejemplo, la industria. Entonces imagínate que en la industria vos tenés el personal de seguridad era empleado de la industria y después de repente decís, mira, yo no hago seguridad, hago otras cosas, hago autos, hago otra cosa, voy a tercerizar el servicio de seguridad. Entonces cae el empleo en industria y aumenta el empleo en servicios, porque ese servicio de seguridad ya no está como industria. No sé si se entiende lo que digo. Entonces, ahora vos tenés un proceso bastante parecido, no en seguridad, sino en todo lo que es programación, software, informática, etcétera, que las empresas empiezan a sacar de adentro. Te estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, vos ves una caída del empleo industrial, pero no está claro que la producción industrial ni siquiera que haya caído, o sea, simplemente que es una manera diferente de ordenarse. Entonces, Argentina ha tenido una migración de los trabajos formales hacia trabajos más independientes o monotributistas. Es interesante porque el INDEC te publica los salarios de unos y otros y quizás, no sé, te resulte sorprendente que los salarios o los ingresos de los independientes son más altos que los asalariados. O sea, porque a veces uno tiene como ese prejuicio de que es de segunda categoría. ¿Que es de segunda categoría? El independiente. Yo te digo, bueno, si el salario y el ingreso es más alto, no sé cuánto de segunda categoría es, sino que quizás esté reflejando este cambio en las modalidades laborales, ¿no? Y el INDEC en particular tiene que lo que yo mencionaba, categoriza la cantidad de puestos de trabajo por industrias, etcétera. Entonces, cuando vos metés y asignás, digamos, los independientes por las tercerizaciones, por ejemplo, te da que la industria creció el empleo, ¿no? Lo que quiero decir es, me parece que Argentina está en un proceso de crecimiento bastante sólido, creo que cambió respecto de lo que venía en los 15 años anteriores. Inexorablemente ese proceso de crecimiento va a estar acompañado por un tema de empleo. Podemos después, te gusta más, así o así, pero me parece que esa es la situación. ¿Y pensás que también incide? Obviamente la Argentina está en un proceso de reformas importantísimo, con más apertura, más regulaciones que, bueno, después vamos a hablar de eso, y que incide también el hecho de que hay sectores que por la apertura y por todo lo que son las reformas económicas que están lanzando, tienen que cambiar que no van a funcionar, que saben que no, caso FATE, por ejemplo, pero es anecdótico, y que tienen que empezar a trabajar en otros sectores. ¿Pensás que eso incide también en los números de empleo? Bueno, no lo veíamos hasta ahora. Claro. O sea, teóricamente nosotros en el pizarrón podemos pensar que está esa transición y esa migración. Te digo, si no lo hemos visto en los años, me puedo decir este último dato del último trimestre del año pasado, puede ser que lo indique, pero la verdad que no lo estamos viendo, no estamos viendo ese proceso, te repito, hasta el tercer trimestre del año pasado estabas creando 200.000 puestos de trabajo. Eso no quiere decir que ese proceso no esté. Para mí ese proceso va a ser interesantísimo porque sobre todo va a cambiar la geografía de Argentina. Y si me permitís un minuto, me detengo en este punto porque es interesante. Argentina, vos sabés que lo primero que nosotros tenemos que desmistificar y clarificar es que no es cierto que la apertura te haga perder empleo. O sea, si vos ves países que importan y exportan mucho y países que importan y exportan poco, el mercado laboral es el mismo en los dos países. Y esto ocurre, porque yo siempre digo que cada importación crea su exportación. Es bastante para mí intuitivo. O sea, si vos tenés que importar algo, necesitas $1 para comprarlo. Entonces, el tipo de cambio se tiene que acomodar hasta que se genere una exportación que genera ese dólar. Por eso, fíjate que loco, Argentina importa 15 puntos del PIB. Nada. Cuando tendría que estar haciendo 3 veces más que eso, dado el tamaño que tiene Argentina. Hong Kong importa no 15 puntos del PIB, sino que importa 170 puntos del PIB. Y exporta 180 puntos del PIB, ¿se entiende? Pero eso no es que es una casualidad, eso es un equilibrio. O sea, si vos destruís tu demanda de importaciones... Destruís las exportaciones. Destruís las exportaciones, porque el tipo de cambio se va a acomodar. Imagínate, por ejemplo, que no hubiera importaciones, entonces no habría demanda de dólares relativo a que estuviera, ¿no? El valor del dólar sea más chico y al final no va a haber exportaciones. Entonces, es así de sencillo. Entonces, cuando Argentina cerró el país, digamos, tuvo esta estrategia de una economía muy cerrada. Argentina, repito, respecto a su tamaño, es una de las 3 o 4 economías más cerradas del mundo. Concentró su actividad económica en este cordón industrial del conurbano que hacía la sustitución de importaciones, porque esa es una estructura productiva que se beneficia de ciertas ventajas de aglomeración, entonces se ubica en un solo lugar.
Entonces vos tuviste un proceso de migración del interior hacia el conurbano, que bueno, fue todo lo que vimos en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, si Argentina se abre, entonces en realidad va a importar más, va a exportar más, va a desarrollar sus industrias de exportación. Y las industrias de exportación están totalmente distribuidas por todo el país. O sea, tenés lo forestal, tenés la yerba, recorriendo el país, tenés algodón, tenés la minería en toda la cordillera, tenés la energía, tenés la pampa húmeda, tenés la pesca, o sea, olvídate, o sea, está en todos lados. Entonces, y tenés, por supuesto, en la capital federal, los servicios, el software, o sea, está. Pero está mucho más distribuido, no está concentrado, está distribuido. Entonces eso quiere decir que ese es un modelo productivo que va a generar un aumento de la actividad económica relativa del interior respecto. Entonces hoy, por ejemplo, tenés Neuquén, que es una economía que tiene salarios que son prácticamente el doble que el conurbano, que está en un proceso de migración, también lo estás viendo en el mercado laboral en San Juan, etcétera. Entonces me parece que se va a dar un proceso interesantísimo de Argentina de migración, podríamos llamar inversa, ¿no? Migración. No sé hasta qué punto estas provincias están conscientes. Bueno, Neuquén, el intendente de Neuquén declaró que recibe cerca de 30, 40 familias por semana. Por semana. Okay. No, pero va a ser muchísimo más, o sea. El remisero que me llevó a mí a Ezeiza para ir a la Argentina Week, le dije que me busque al regreso y me dijo, no puedo porque me voy a vivir a Neuquén. Sí, bueno, listo, es lo que te estoy contando, ¿no? Yo creo que no hay conciencia en el interior de lo que va a ser este proceso, así que imagínate, estábamos hablando del mercado laboral, ¿no? Así que imagínate, digamos, los cambios que tiene que haber en Argentina. Son procesos que van a durar décadas, por supuesto. Me parece que son cambios absolutamente espectaculares, porque si Argentina migra de ser una economía que importa, exporta 15 puntos del PIB a ser una economía que exporta, importa 45 puntos del PIB, o sea que importa 45 y exporta 45, va a ser una economía con un nivel de ingreso pero abismalmente superior, con una calidad de vida abismalmente superior. No vamos a entender qué es lo que nos pasó en términos de mejoras que vamos a estar viendo en calidad de vida, ¿no?